Nelson Hernández es ingeniero petrolero, experto en gas y energía, es miembro correspondiente de la Academia de Ingeniería y Hábitat, reconocido energista, consultor mayor de servicios integrales de eficiencia energética, docente universitario en la Universidad Simón Bolívar, en la Católica Andrés Bello y Elíesa, y su experiencia profesional, técnica, gerencial proviene de su constante y sostenido estudio y análisis de la evolución de la energía, el ambiente y la gestión empresarial. El doctor Hernández nos va a iluminar frente a la interrogante, ¿cómo nos afecta la transición energética? Bienvenido, Nelson. Gracias, muy contento de estar con ustedes. Voy a compartir pantalla, por favor. Bueno, se observa las láminas. Sí, Ok, bueno, agradecido nuevamente a la academia por esta invitación para expresar un poco la idea de cómo nos puede o nos está afectando la transición energética en el país. Es un tema bastante complejo, igual como el tema que puso Hausmann. Que creo que ninguno de los temas que vamos a tratar acá sea fácil, todos son muy complejos y todos están conectados de una forma u otra. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la disertación. ¿Dónde tenemos al mundo actual en la situación energética? Hay dos conceptos básicos que son demanda y oferta. A nivel de la demanda hay una mayor eficiencia energética, hay un fenómeno cambio climático, hay una emisión establecida de un escenario net cero para el año 2050. Surge, o no es que surge, pues ya existía o siempre ha existido, pero hay un empuje muy amplio en lo que es la inteligencia artificial, hay restricciones ambientales, hay nuevos actores en el mundo energético, está la electrificación de la demanda y cambios de paradigma. Del lado de la oferta está suficientes reservas fósiles. Hay un concepto nuevo, si se quiere, en materia de energía, que son los activos varados. Todos los países tienen energías renovables, especialmente solar y eólica. Los costos nivelados de la generación eléctrica son cada día menor. Existen los criterios de financiamiento que son los ESG, y hay nuevos operantes energéticos y hay algo en el tapete que es la seguridad energética, la cual se quedó demostrada, si se quiere, con el problema de Rusia-Europa. Sin embargo, todas estas cosas que ustedes ven acá se interrelacionan, pero todos llevan a un objetivo común que es la eliminación, hasta donde sea posible, de la emisión de dióxido de carbono o CO2 por efectos del cambio climático. Esas tendencias las podemos englobar en tres megatendencias, como son las que ustedes ven aquí en pantalla. Está lo que se llama la industria 4.0 o la industria verde, las cuales tienen que adaptarse a esa necesidad de menores emisiones de CO2. Está la descarbonización de la matriz global, donde resalta el carbón y el petróleo. Y por último está lo que se llama el dinero 4.0, que sería el dinero que ya existe, pero cada día coge más auge, que son las monedas electrónicas o digitales, donde su mejor representante es el Bitcoin. Todas esas megatendencias lo que llevan exactamente a un mundo neutral o un mundo con menor emisión de CO2. La transición energética no es nueva. Sin embargo, quizás vemos que sea nueva por una razón de quizás de la información del caos o lo que se llama la entropía de la información que nos atañe. Pero aquí vemos algo interesante. Aquí hay una recopilación de información desde el año 1800 hasta el año 2100, vamos a decir 300 años. Pero la primera transición energética, como ven acá, ocurre quizás a finales del siglo XIX, con el pase de la biomasa al carbón, una segunda transición
en los años 50, que es el pase del carbón a los hidrocarburos, y una tercera transición que la podemos ubicar en el año 2000, finales del siglo pasado, pero que toma auge en el año 2020, perdón, 2015, con el COP21, y es exactamente el pase de las energías de los hidrocarburos a las fuentes no emisoras de CO2. Sin embargo, puedo decir que esa no es la última transición. Hay transiciones que ya se vislumbran, como es las transiciones después del 2050, como son las energías que yo denomino X, donde está la eficiencia energética, la fusión nuclear, la nanotecnología, la explotación lunar espacial, la estación espacial solar, etcétera, etcétera, que son energías que hoy están quizás a nivel de laboratorio, uno con ya prototipos en funcionamiento, y que tanto la fusión nuclear, que aparece acá, como la Estación Espacial Solar, se anuncian que hay proyectos comerciales después del año 2040. Como ven, la transición energética siempre va a existir en busca de un mundo mucho mejor al que hoy tenemos. ¿Cómo se mide esa transición energética? Bueno, el Foro Económico Mundial ha establecido un índice, tiene, creo que son algo así como 8 años, este es el del año 2022, donde ese índice lo que trata es de la preparación de la transición, mide un índice, y por aquí el rendimiento del sistema. Entonces, aquí hay 195 países en ese índice de transición energética, y los que lideran alto rendimiento, alta preparación, generalmente son los países que ustedes conocen, que son los países europeos que están bastante adelantados en el tema. Para hablar de Venezuela, Venezuela aparece acá, como ustedes ven, aparece en este cuadrante de bajo rendimiento y baja preparación, y en general Venezuela es el último país que hoy está haciendo algo en materia de transición energética. Esto no es nada positivo para el país. Lo vemos desde otro punto de vista. Aquí están preparados están los países con economías basadas en combustibles fósiles. Vean a Venezuela, que aparece que es esta que está acá. Y esa es baja expropiación, baja resistencia, perdón, y alta exposición. Venezuela, pues por sus razones de su economía dependiente de los hidrocarburos, especialmente del petróleo, tiene un impacto muy alto la transición energética en el país. Ya veremos un poco más adelante más detalles sobre el tema. Mucha gente dice, es que la transición energética no me afecta. Pues, graso error. La transición energética nos afecta a todos, en todos los sentidos. Aquí hay un resumen, o la gráfica muestra un resumen muy sucinto de lo que es el impacto. Está clasificada en 5 bloques, que es energía, gobierno, industria, transporte y población. Y a nivel de energía, pues hay tecnologías nuevas, nuevos paradigmas que superar, y el aspecto sustentable de la energía. Esa es la metodología que lleva la energía hoy en día, es que sea sustentable. Los gobiernos tienen que cambiar sus normativas, habrá nuevos impuestos, morirán impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la gasolina, si se desplaza con vehículos eléctricos, pues el impuesto a la gasolina no existe, el impuesto a la gasolina al consumo. Habrá que debe haber consensos globales para efectos de que se maneje eficientemente esa transición. A nivel de industria, pues está las nuevas tecnologías, está la descarbonización, está nuevos procedimientos. Por ejemplo, mencionó a Jauma, muy importante, lo que son el acero y el aluminio verde. Tenemos grandes oportunidades en Venezuela para lograr eso. Está la parte de transporte. Ustedes conocen el carro eléctrico, se reduce la movilidad por razones de ciudades más inteligentes. El transporte tiende a ser robotizado, y en la población, cambios en los hábitos, tenemos que cambiar muchos hábitos energéticos. Aparece el prosume, que es el individuo que produce y consume energía, y lógicamente la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Como ven, no hay ser humano en el planeta Tierra
donde no se ha impactado por la transición energética. Hay mucha perspectiva en materia de la emisión de CO2 y el uso de la energía. Sin embargo, la que está acá, todas tienen la misma tendencia, números más, números menos, pero en general tienen la tendencia exactamente de un pico y un declive de ese consumo energético. Esta que está acá es de Bloomberg 2022, expresada en Isayul, y vean ustedes cómo todas las energías pues tienden a bajar, excepto las otras renovables, incluyendo la nuclear. Como ustedes ven aquí, están la solar, perdón, la eólica, la nuclear, que es esta que está roja, y otras renovables que son las verdes. Son las únicas que suben, pero tanto el carbón como el petróleo y el gas bajan. Debo de señalar lo siguiente. Este número que está acá, de 44 exajoule, eso equivale a un consumo estimado de cerca de los 17 millones de barriles diarios de petróleo. Es decir, pasamos de 100 que teníamos aquí en el año 2021, después de la pandemia, a tener un consumo en esta perspectiva de 17 millones de barriles. Lógicamente, pues ahí al final sobrará petróleo si ese es el escenario que se cumple y estamos o se está trabajando en esa dirección de alcanzar ese escenario. Pero no todo está perdido por ahora. Está la ventana del petróleo, que no es nada más que la oportunidad que tienen los países productores de petróleo de diversificar su economía y su matriz energética para aprovechar los recursos y a partir de la explotación de los hidrocarburos. Esta necesidad en Venezuela es vital. Sin embargo, Venezuela pues no tiene las condiciones hoy de que su industria petrolera esté en las mejores condiciones. Así que la ventana del petróleo, cada vez que avanzamos en el siglo, se va achicando. Es lo que refleja exactamente la gráfica hasta hacerse, si se quiere, imperceptible. No, vuelvo nuevamente con esto, una comparación de prospectiva. Aquí ahora hay diferentes organismos que hacen prospectiva. Lo importante de ver acá es la tendencia, no quizás los números. Pues los números pueden variar, aunque están muy cercanos unos de otros, siendo esto una prospectiva del año 2005. Vean ustedes que todas, tienen un pico y tienden a disminuir. Esta es la de total. Aquí está BP. Este es si no se hace ninguna inversión en materia petrolera. Este es de la Agencia Internacional de Energía y este es de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Todas, de una forma u otra, tienden a establecer que hay una reducción en la demanda de petróleo. Por cierto que no hace 15 días hubo, vamos a decir, un intercambio de palabras entre lo que fue la Agencia Internacional o lo que es la Agencia Internacional de Energía y la OPEP, donde la OPEP rechazaba la afirmación que decía la Agencia Internacional de Energía que antes de terminar esta década, o sea, antes del 2030, habrá un pico en la demanda de todos los combustibles fósiles que hoy se consumen. Del lado derecho está la parte de gas, es la misma situación a la de petróleo, y pues hay un pico en la demanda y un declive en el escenario net cero de la agencia de Bloomberg. Este es de la Agencia Internacional de Energía. Bueno, en conclusión, hay un pico en el consumo de los combustibles fósiles y números más, números menos, habrá menor consumo de esos fósiles en el futuro. Esto se refiere a los activos varados. ¿Qué son los activos varados? Es ustedes conocen mejor que yo esta definición. Son aquellos activos que dejan de tener valor por una razón de una ley, algo ambiental o algo tecnológico. En este caso es la parte ambiental. Lo que ven ustedes acá del lado izquierdo es el mundo y se dice o se estima que el 39% de las reservas hoy mundiales de petróleo
no serán producidas por efecto de el cambio climático. A nivel país, esta situación es que el 92% de las reservas de petróleo no serán producidas. Alguien dirá, bueno, pero es que tenemos una producción baja. No, cuando yo hice el ejercicio, lo hice en el año 2020 y lo hice con una producción de 3 millones de barriles diarios de petróleo hasta el año 2050. En esa oportunidad, el ejercicio arrojó que el 92% no sería producido. Igual sucede con el petróleo, el carbón, etcétera. Pero debo decir que estos no son los únicos activos varados. Ya hoy las plantas termoeléctricas se consideran activos varados. Parte del parque, perdón, no como todo, el parque refinador también se consideran activos varados y nuestros vehículos ya hoy son activos varados si lo comparamos con la tendencia de los carros eléctricos. Les mencioné criterios ESG. Criterios ESG son los que están utilizando los organismos internacionales de financiamiento y otros bancos para efectos de apoyar financieramente a proyectos de todo tipo, pero en especial, en este caso, de energético o petrolero. ESG no es nada más que ambiente, el aspecto social y el aspecto de gobernanza de las empresas. Como ven ustedes, esto que está acá es un instituto o una organización que establece un índice de criterios ESG. Vemos acá que es la clasificación de Equinor, que es de Noruega, es la única empresa que hoy tiene una clasificación AAA. Así van disminuyendo, tienen a Shell, BP, Conoco, Suncor, Total, ExxonMobil, es triple B, etcétera, etcétera. Y de las últimas están Petrobras y está Oil and Gas. Debo decir que Petróleo de Venezuela no aparece en esta clasificación. Sin embargo, puedo decir que en otra clasificación de otro instituto de este tipo aparece en el último lugar. Y ustedes pues, pueden deducir cuál es la razón de por qué aparece en el último lugar. Mucho se habla de los subsidios de las energías renovables, pero muy poco se habla de los subsidios de los combustibles fósiles y de electricidad. Esto que está acá es a valores de subsidio para el año 2021, si mal no recuerdo. Estos subsidios totalizan, esto es 10 a la 9, esto que está acá, gigadólares, entonces eso sería 7 por 10 a la 12 dólares. Ese es el subsidio mundial de los combustibles fósiles y de electricidad. Debo decir lo siguiente, en la medida que se sustituyan en la matriz energética los combustibles fósiles, en esa misma medida estos subsidios bajarán. Y sobre todo, ya les mencioné, lo que fue la parte de los impuestos también cambiarán. Entonces, el mundo sí subsidia a los combustibles fósiles en general. Gráfica que dice, pareciera que estamos ante la disrupción del vehículo eléctrico. Voy a explicar sencillamente lo que está acá. El del lado izquierdo aparece dos círculos rojos en una calle de Nueva York en el año 1900 y de esos dos círculos rojos son dos carros a combustión interna. El resto de los vehículos que tienen acá son carros tirados a caballo. 13 años después, en la misma calle, aparece un círculo rojo. Y ese círculo rojo ahora es exactamente un carro tirado por caballo. El resto de los vehículos que ustedes ven acá es vehículos de motor a combustión interna. Entonces, esto fue una disrupción para la época. Caballo a combustión interna. Y del lado izquierdo que ven acá, se establece en este análisis que en el año 2026 la venta de vehículos eléctricos superará a la venta de los vehículos a combustión interna. Entonces, por eso pareciera que estamos ante la disrupción del vehículo eléctrico a nivel mundial. Esto quizás muchos no lo esperan, pero es lo que está ocurriendo. En la sustitución del eléctrico
de la sustitución de combustión interna por el vehículo eléctrico. Esto implica muchos aspectos económicos que no es el caso de entrar en esos detalles que conllevan a esa transición o ese cambio de paradigma. Hablemos un poco de Venezuela. Como le decía, Venezuela, el contexto de la transición energética llega en un momento inoportuno. Primero porque es un impacto muy alto porque su economía actual es dependiente del petróleo y la industria petrolera pues se encuentra en franco deterioro, lo que dificultaría aprovechar las ventanas del petróleo que les mencioné anteriormente. Sin embargo, esta situación también tiene oportunidades, ya que Venezuela puede ser reconstruida y tiene con qué. Creo que fue Zaire que dijo que había recursos y había gente y había voluntad. Yo creo que sí. Entonces, el no hacer nada en la transición energética es matar el futuro de las generaciones venideras. Hay que montarse en la ola de la transición energética. Mientras más tarde nos montemos, menos oportunidades tendremos en ese mundo, en ese nuevo mundo energético. En el caso del petróleo, la industria de los hidrocarburos en Venezuela, yo lo llamo el pentágono de la industria hidrocarburífica venezolana. Y ese pentágono es la solución, pero antes tienes que resolver la infraestructura de la industria y el comportamiento o el estado de los yacimientos, la parte política e institucional, los mercados nacionales e internacionales y las nuevas formas de comercializar, lo que es la potencialidad de sus recursos humanos que ya no los tiene, y los aspectos económicos y financieros, sobre todo si aplicamos los criterios ESG. En resumen, hay al menos 5 factores que deben resolverse al unísono para desenredar el conundrum de la recuperación de la industria de los hidrocarburos en Venezuela. ¿Se puede resolver parcialmente? Sí, pero amor no se logra el objetivo que es recuperar como un todo la industria de los hidrocarburos en Venezuela. Este es un ejercicio muy interesante que muestra la transición energética con el estado de la industria venezolana. Voy a explicarlo. El verde es la producción actual que tiene el país, 700.000 barriles, y en el año 2023 pues está más o menos en la misma cifra. Las líneas que están acá ya son el incremento en potencial para 100, 200 y 300 barriles por año, es decir, cómo puede aumentar el potencial. No hablemos de dinero porque es bastante dinero. Sin embargo, abstraigámonos de eso y digamos que eso es posible hacer. Esta línea que está acá es exactamente la demanda de petróleo de acuerdo a los escenarios de emisión cero en el 2050. Si nosotros nos vamos a un incremento de potencial de 300.000 barriles, que es esta línea que está acá, nosotros alcanzaríamos los 300.000 barriles en el año 2030. Sin embargo, en el año 2026, como ustedes ven acá, ya no sería a la demanda de petróleo de 90 millones de barriles, sino estaría por debajo de los 80. Si el crecimiento, que creo que yo es el que se puede lograr, bastante esfuerzo, es de 200.000 barriles, línea amarilla, estaríamos en el 2034, pero alcanzaríamos eso en el 2029. Y en el 2029 estaría el consumo de petróleo en unos 70 millones de barriles. Es decir, la planificación de la recuperación de la industria petrolera venezolana tiene que tomar en cuenta muy en serio los análisis de transición energética que se hacen a nivel mundial en materia de hidrocarburos. Porque de nada vale irnos a 3 millones de barriles si después no tenemos a quién venderse. Por eso es que yo digo que Venezuela debiera tener como meta alcanzar máximo una producción de 2 millones de barriles de petróleo y que sea más que todo con fines de consumo interno y no para exportación, que es parte del desarrollo económico
que nos mencionó Hausman. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a otros países? El lado izquierdo es el costo de producción, del lado derecho están los impuestos. Ven ustedes que antes de Venezuela, hay estos países, son 5 países que tienen más del 70% de las reservas mundiales, tienen costos de producción mucho menor que Venezuela, que está en el orden de los 7 y tantos dólares por barril. Como ven ustedes, en un escenario de reducción de demanda, pues ¿quiénes son los primeros que se van a producir? Los primeros que se van a producir son exactamente los de menor costo. Por otro lado, existe la parte de impuestos, que es el government take. Bueno, en este caso, que son los mismos países ubicados en la misma secuencia, Venezuela, a excepción de Nigeria, es el país que tiene mayor impuesto para el petróleo. Tiene un impuesto de 18 dólares por barril, mientras que Irán, Arabia Saudita está en el nivel de 6, etc. Esta es otra de las cosas que hay que hacer en una reforma de la ley de hidrocarburos que exactamente tiene que ver con los impuestos. Todo lo que el gobierno toma, impuestos de la renta, regalías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es otro aspecto que hay que modificar para el efecto de hacer competitiva la industria de los hidrocarburos en Venezuela. Como digo yo, hay para todos los gustos. En Venezuela es un estante energético, si se quiere. Tenemos petróleo, mucho petróleo. Tenemos gas, bastante gas, con unas condiciones. Tenemos otros fósiles, sí. Tenemos torio, uranio, carbón, asfalto. Y voy a referirme aquí al torio, porque el torio sería la tendencia de sustitución del uranio en los usos termoeléctricos. Ese torio, Venezuela tiene, o es el país que tiene la quinta reserva mundial de torio a nivel mundial. En tecnología, quienes están trabajando mucho ya tienen prototipos ya aprobados comercialmente, son India, está Canadá, Japón, China y Estados Unidos en materia de generación de electricidad vía torio. Pero lo que nos atañe en este momento es esto que está aquí, las renovables. El potencial de Venezuela es este que está aquí, 450 millones de toneladas de petróleo equivalente. Quizá no nos diga mucho ese número, pero ese número es equivalente a 9 millones de barriles diarios de petróleo equivalente. Y eso es todos los días porque son renovables. Y para efectos de comparación, le puedo indicar lo siguiente. Venezuela, históricamente, lo que ha consumido o el máximo consumo ha sido de 1.3 millones de barriles diarios de petróleo equivalente, que ocurrió en el año 2013. En otras palabras, energéticamente, Venezuela tiene los recursos para satisfacer con creces la demanda energética a futuro y mucho más allá del año 2050. Destacan, lógicamente, pues la solar con 228, viene la hidráulica, la eólica, hidrógeno verde, la bioenergía, la geotermal y la undimut. Total, 9 millones de barriles diarios. Como les digo, hay para todos los gustos que se requieran. Si lo vemos un poco más en detalle, aquí está la incidencia solar en Venezuela. Como ven, todos los estados, si se quiere, tienen oportunidades de tener generación eléctrica solar. Aquí está la parte de la energía eólica, a donde el mayor estado son Falcón y Táchira. Aquí está la parte de la potencialidad de la geotérmica. Venezuela tiene una banda geotérmica que parte del estado Sucre y muere en el estado Táchira. Sin embargo, puedo mencionar que todos los países tienen geotérmica y que va a depender de la profundidad en la cual se encuentre el magma en ese país. En este caso están los estados planos o la superficie plana que tiene el país. O sea, el 34% de la superficie venezolana es completamente plana, ideal para eólica, solar y muchas otras cosas. Y tiene 4.000 kilómetros de costa para efectos de aprovechar la energía undimotriz. El Orinoco Verde
Orinoco de hidrógeno verde hay agua abundante y dulce, extensas áreas planas, alto potencial eólico y solar, presencia de la hidroelectricidad y salida al Atlántico. Es decir, Venezuela tiene las condiciones para ser, si no el primero, dentro de los primeros 5 productores de hidrógeno verde a nivel mundial. Para hacer de comparación, les digo lo siguiente. Chile, al norte del país, en el desierto de Atacama, está construyendo su primera planta de energía, perdón, de hidrógeno verde proveniente con solar. Pero hay una condición que tiene Chile allí. Chile no tiene agua dulce, tiene el mar. Entonces tiene que desalinizar para transformar vía electrólisis el hidrógeno verde. En otras palabras, Chile apuesta a ser el segundo productor de hidrógeno verde a nivel mundial con las condiciones que ya le expliqué, con ciertas restricciones. Venezuela, que tiene todas serían las de ganar, si esa es la palabra, pues no estamos viendo nada de eso. Seguimos atados a un paradigma denominado petróleo. Para finalizar, hay que crear riquezas diferentes a la industria petrolera, sí, a la renta petrolera. Aquí hay una serie de ideas que habría que probar con mucha mayor profundidad. Sin embargo, puedo mencionar los centros mineros de monedas digitales, lo que consumen es energía, centros de manejo de datos, las grandes empresas mundial, lo que consume son electricidad y tiene que ser verde, están Amazon, Google, etcétera, etcétera. Yo le puedo mencionar que Google acaba de firmar 2 contratos de suministro de energía con Argentina para efectos de mudar hacia allá centros de datos. Amazon está en búsqueda de 21 países a nivel mundial que les ofrezcan energía verde barata o económica para efectos de montar sus centros de datos. Pero hay otras ideas, pero aquí hay 3 que les voy a referir. Producción de grafeno a partir del coque petrolero. El grafeno es parte de las baterías eléctricas. Producción de litio de los yacimientos de petróleo y aguas termales. Son las salmueras para efectos de dimensión. En el lago de Maracaibo, cuando se producía petróleo, se producían cerca de 4 millones de barriles diarios de agua de salmuera o lo que se llama agua de formación. Y una es producción de proteínas a partir del petróleo. Entonces, hay muchas ideas por probar, ideas de proyectos productivos distintos a la renta petrolera. Los tips de transición energética: es irreversible la transición. Hecho y hito de la transición: la movilidad, la granja energética de los aerogeneradores. Venezuela en la transición: el índice que les mencioné de transición está muy bajo el de Venezuela. Situación de país en transición: existen oportunidades. Potencialidad: 9 millones de barriles. Leyes del marco de transición: debe haber una ley de cambio climático y una ley de energía integral. Pico de la demanda de petróleo: incluye activos varados. Criterios ESG: las finanzas verdes. El gas más importante que el petróleo: sí. Recuperación y extensión de la economía. Cambios de paradigma: muchos. El estante energético: sí. Transformarlo en un hub energético sustentable regional y quizás mundial. Hay que maquilar la energía y el nearshoring, y hay que buscar nuevas fuentes de riqueza con nuevas ideas. Y para que Venezuela se enrumbara hacia las tendencias mundiales del siglo XXI, debemos dejar de ver por el retrovisor, hay que ver el futuro. Y así está haciendo Venezuela con la transición energética y el pico de la demanda, el síndrome de la rana. Muchas gracias.